Buenas noches, bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. ¿Cuántas historias dignas de ser contadas tenemos en nuestro país? Historias que a lo mejor ni siquiera son tan conocidas, pero que alguien que se dedica al mundo del cine, de los cortometrajes o largometrajes según el caso, toma una historia, traduce eso al lenguaje del cine y lo convierte en un éxito. Y digo éxito porque llegar a participar de un festival donde a lo mejor gran parte del público nunca escuchó lo que es Paraguay, sus historias recientes o antiguas, en fin, y que llegue a captar el mensaje de la obra, es realmente muy, muy meritorio todo eso. Por eso, esta noche nos contactamos, hacemos un contacto internacional con Cris Arana, cineasta paraguaya que está radicada en España, para que nos hable un poquito cuál fue la experiencia de este cortometraje, cuyo contenido, cuya historia vamos a preguntarle sobre en qué se inspiró, cómo conoció la historia de Emilio Barreto, los desafíos de encarar un proyecto así y por sobre todas las cosas llegar a atraer la atención de un público que, repito, a lo mejor ni siquiera nunca escuchó de nosotros. Cris Arana, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida al programa, gracias por el tiempo antes que nada. Gracias por darme este espacio, muchísimas gracias. A ver, Cris, queremos conocerte un poquitito antes. ¿Sos cineasta? ¿Estás radicada en España desde hace cuánto tiempo? Llevo 20 años viviendo en España, me vine a vivir a los 17 años, 18 años, entonces desde allí que llevo viviendo aquí en España, ¿sí? Y Y a ver, soy directora, soy sí. guionista y soy productora también, y bueno, produzco mis historias, ¿no? Mis cortometrajes. Soy cortometrajista, todavía Exacto. no he hecho un largometraje, he hecho cortometrajes. Pero está la idea de hacerlo en algún momento, ¿no? Un largometraje también, una ópera prima en eso. Llevo 1 año y medio, casi 2 años, con el guión de la película que quiero rodar en Paraguay. Sí, sí. Tu obra básicamente tiene que ver con historias, así como el caso del cortometraje del que queremos hablar básicamente hoy en esta conversación, pero son historias verdaderas, recorres, analizás. Yo particularmente, confieso, no conocía mucho de la historia de Barreto, pero me parece que con esto creo que todos vamos a concordar de que Paraguay tiene muchas historias interesantes, incluso para conquistar a un público que a lo mejor no nos conoce, Cris. Totalmente. Fíjate, o sea, Paraguay, es que es increíble las historias que hay en Paraguay. Yo me acuerdo que en plena pandemia del COVID-19, o sea, éramos un equipo de 4 personas y buscábamos historias que contar y por casualidad llegamos a Emilio Barreto, que conocía a la persona que estábamos investigando, porque estábamos haciendo un trabajo de investigación y llegamos a Emilio. Emilio, claro, es muy conocido como actor, pero no sabíamos de la historia de Emilio, que había estado 13 años en la cárcel y que nunca fue juzgado por ningún delito. Claro, imaginemos, a veces uno lee, por ejemplo, un libro de Kafka, El proceso, y cree que eso solamente ocurre en la ficción, en la mente creativa de Kafka, por eso se dice proceso kafkiano, pero resulta ser de que él lo vivió en carne propia y en realidad 13 años sin ser juzgado. Claro, pero hay un montón de historias de estas en Paraguay. De hecho, la realidad supera la ficción, es un dicho. O sea, es que claro, los escritores, ¿no? Al final acaban escribiendo historias que han vivido, que han visto, que le han contado, ¿no? Y un Ujú. poco es lo que me ha pasado a mí también. Eh, Entonces, sí, la pues escucha, he la escucha. descubierto la historia. Me pareció interesante de contarlo, o sea, rescatar la historia rescatar la memoria, ¿no? De un país, la historia de este señor que estuvo encerrado 13 años y la historia de Nimia, que fue su mujer, que fue la que le estaba esperando, que estuvo esperándole 13 años. Increíble realmente. Entonces la idea era investigar a otro personaje, otra parte de nuestra historia, cuando te encontraste con Emilio y había sido que él tenía una historia interesante también para contar. Así fue casual, digamos. Fue casualidad porque estábamos haciendo una investigación sobre una mujer que se llama Soledad Barrett. Entonces, Emilio conoció a Soledad cuando era pequeño. Entonces, claro, todos conocían la carrera del actor, de Emilio, del profesor del escritor, profesor de guaraní, un actor muy reconocido, que ha hecho películas muy importantes en Paraguay. Pero claro, nadie conocía su historia y yo tampoco conocía porque llevaba 18 años fuera de Paraguay, Ajá. hasta que me lo presentaron y claro, en un momento
me acuerdo que Emilio asegura, cuando mataron a Soledad, yo ya estaba en la cárcel. Entonces, claro, fue como, Emilio, ¿cómo que estuviste en la cárcel? O sea, y allí fue cuando nos empezó a contar toda su historia. Me acuerdo que una hora y media después, el sonidista soltó la pértiga. O sea, nadie había oído hasta entonces que Emilio había estado 13 años en cautiverio, desde el 22 de junio de 1965 hasta el 17 de febrero de 1978. Entonces, claro, es que hay mucho allí que contar. Y no solamente le pasó a Emilio, a mucha gente. Ajá, claro, claro, claro. Y ahí nomás empezaron a, digamos, proyectar la realización de este corto. Quedaron en conversar con él, contactaste con otra gente. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fue rápido? Eh, mm, claro, yo es que vivo en España, entonces me acuerdo que cuando él nos contó eso, o sea, lo teníamos todo grabado, yo volví a España y empecé a visualizar el material que tenía. Y claro, me quedé muy impactada con eso y digo, ¿qué hago con esto? Tengo que hacer algo, tengo un documental. Y claro, yo tampoco había hecho documental, nunca había hecho un documental. Ujú. Había hecho cortometrajes de ficción, siempre he escrito historias, pero no había hecho un trabajo de investigación, era la primera vez. Y entonces me acuerdo que se lo pasé a un colega mío, documentalista, de aquí de España. Lo vio y me dijo, Cris, es que esto me parece muy interesante, y creo que, o sea, me acuerdo que estuvimos o sea, bastante tiempo como hablando sobre el tema. Y luego yo volví a Paraguay después de un par de meses y fui a visitar a Emilio. Entonces, fue allí cuando le dije, Emilio, ¿tú crees que a ti te gustaría contar tu historia? ¿Te gustaría hacer un documental de tu historia? Y Emilio, o sea, me acuerdo que Emilio me dijo, Cris, yo necesito contar, sacar lo que tengo aquí dentro, porque para mí es como liberarlo, para mí es una liberación, para mí es como sanarlo, contar es sanar, para él es eso, ¿no? Entonces, a partir de allí empezamos a tener como una relación profesional, pero claro, era un tema muy complejo que tocar, muy delicado. Ujú. Entonces, claro, a mí también me costaba preguntarle, bueno, me acuerdo que hice como el trabajo de cuestionario, de las cosas que iba a preguntarle, pero me acuerdo que hice como 30, 50 preguntas y creo que le hice dos preguntas, porque Emilio, o sea, teníamos que parar para cargar la batería de la cámara, ¿sabes? Porque es que a Emilio no le paraba a nadie, Ajá. quería contarlo y quería contarlo todo el rato. Y, Entonces, fue emocionante, la verdad. Ha sido un proceso bastante enriquecedor como documentalista, como guionista, como directora. Es muy bonito el trabajo, pero es bastante duro. Claro, y cuando te metes en algo así, también es como delicado porque no sabes por dónde puede salir esa persona, ¿no? Y a ver, yo no sabía hasta qué punto preguntarle cosas, pero ya luego eh, eh, él fue abriéndose. Y luego también es que me acuerdo que paramos, yo volví a España, y allí otra vez, después de un par de meses, volví a Paraguay y le volví a grabar y así durante 3 años, pero bastante tiempo. O sea, claro, que, o sea, nos hicimos amigos, soy muy amiga de Emilio, o claro, sea, es muy amigo mío. me imagino realmente después de esta Hemos quedado experiencia una habrá relación, quedado una amistad muy, muy profunda, pero yo hubiese creído pero que él, bastante además. claro, yo hubiese creído que por ahí él al principio se negaba, porque usted, ¿sabes? El tema de la revictimización, volver a vivir una época tan difícil. Sin embargo, y por lo que me estás diciendo, él tenía ahí adentro una mochila pesadísima que encontró, Pero digamos, en esta pesadísima propuesta que tuya la manera de canalizarlo, de sacarlo. Exacto, exacto. Él tenía ganas de contar su historia, eh, y además es que, como lo iba contando, él era como, bueno, Cris, vamos donde el río, donde me obligaron a cavar mi tumba, vamos donde la cantera, donde nos obligaban a picar piedras.
vamos a Emboscada, que fue donde estuve los últimos años. Entonces, él también participaba mucho en el proceso Ajá, creativo, la verdad. entiendo. Él necesitaba hacerlo, necesitaba contarlo. Y en algún momento, Cris, fuiste vos la que quiso parar la entrevista porque te emocionaba a vos lo que él iba a contar. Imagínate a alguien que te diga, mira, me obligaron a cavar mi propia tumba. Yo, entrevistador, por ejemplo, me pegaría fuerte que el entrevistado diga eso. O digamos que tu trabajo hace que uno se prepare para escuchar ese tipo de historias. Yo creo que uno se vuelve un poco fría. Ajá, O sea, sí, porque, bueno, personalmente soy un poco fría, o sea, a la hora de trabajar, porque cuando quiero sacar adelante un proyecto voy un poco por mi objetivo, ¿no? ajá, Eh, eh, y creo que al principio me costaba mucho, pero luego ya me empecé a dar cuenta que él ajá. necesitaba abrirse y él estaba como, no, estaba como abierto a todo. Entonces fue fácil en ese sentido. Y no, en ningún momento yo quise parar nada. O sea, yo Entiendo. quería seguir, quería seguir. De hecho, es que ahora lo pienso y digo, porque esto en un principio iba a ser un largometraje, iba a ser un documental, un largo, Ajá. pero al final se acabó quedando en una historia de 26 minutos. Entonces, a veces pienso y digo, porque es que, a ver, cuando veas la película que dura 26 minutos, como está contada, es la historia de amor de Emilio con Nimia, con su mujer, pero hay un montón de historias más. Tenemos un montón de material. Claro, a mí me costó cortar también qué pongo, qué no pongo, qué cuento, qué no cuento, porque todo es importante. Todo lo que Emilio contaba, todo lo que cuenta es importante. Ok. Entonces, Quiero ir a una breve pausa, Cris. Muy interesante la charla. Yo también me estoy entusiasmando. Aún no he visto la obra, pero evidentemente que justamente una de las preguntas que quiero hacerte a la vuelta del corte es si qué posibilidades hay de que eso lo estrenemos aquí en Paraguay también. ¿Me permitís una breve pausa, Cris, por favor? claro. Ya volvemos enseguida con más de La Esencia aquí en Mega TV. Muy bien, tenemos el gusto de charlar hoy con Cris Arana, cineasta paraguaya radicada hace mucho tiempo en España, y esta fantástica manera en que nació un corto y justamente su participación en el Festival de Cracovia, vamos a comentar dentro de un ratito. En Paraguay, a ver, ¿en qué momento podríamos ver esta obra, Cris? ¿Ya tenés alguna idea? ¿Se está promocionando? ¿Se está preparando? ¿Cómo podríamos nosotros acceder a esta obra también? Sí, justamente tuvimos una reunión con mi productora ejecutiva y con la gente del Juan de Salazar. Entonces estamos viendo, creo que en septiembre, todavía no hay una fecha cerrada, pero en septiembre creo que vamos a estrenar en Paraguay y en octubre en España. Genial. Todavía no hay fecha exacta de los días en concreto. Ujú. Bueno, del 26 de mayo al 2 de junio participaste vos y todo el equipo y presentaron esta obra en el Festival de Cracovia. ¿Qué significó eso para vos? Bueno, fue muy emocionante, la verdad. Claro, porque para mí fue muy chocante porque siempre he estrenado mis cortometrajes con amigos, familiares, invitados, ¿no? Pero nunca había estrenado una película en un festival tan grande y tan importante como Cracovia. Entonces, allí va gente del medio, gente que entiende, gente que sabe de cine. Y me acuerdo que a la hora que nos tocaba presentar nuestra película, se proyectaban 5 cortometrajes más y el nuestro fue como que tuvo mucho más impacto. Eso me sorprendió mucho. Y de hecho fue muy emocionante. Me acuerdo que Vicky me agarraba de la mano y me apretaba fuerte porque yo no podía parar de llorar. O sea, no podía creer lo que estaba viendo y lo que estaba oyendo. Fue muy, muy bonito, la verdad. ¿Qué tal es Y tengo trabajar con muchas Vicky? ganas de... ¿Eh? ¿Qué tal es trabajar con Vicky Ramírez? Vicky es maravillosa, es una pedazo de profesional, Sí, ¿verdad? aparte de ser una profesional
bueno, eh, excelente, es muy buena persona. O sea, te Ajá. agarra de la mano y es como una madre, o sea, es maravillosa. Bueno, entonces proyectaron la obra, la gente captó, entendió, aplaudió y bueno, te felicitó. ¿Qué sentiste en ese momento cuando gente que entiende de esto va y dice, bueno, tu obra me llegó? Repito, era un público que a lo mejor nunca escuchó hablar de Paraguay y la historia en sí, por lo Claro, visto sentida, les llegó. claro, les llegó bastante, o sea, es que fue como un cúmulo de emociones que no sabría ni siquiera cómo explicarte, porque no lo había vivido nunca. Fue muy emocionante, muy emocionante. Y claro, verlo ahí en esa pantalla enorme, en ese cine, no sé cuánta gente que había allí, claro, es que era como vivir, o sea, vivir una película. Claro, claro, claro. Fue una ¿Y, experiencia muy bonita. y en qué momento le contaste a Emilio que eso se había logrado con su historia? ¿Le llamaste después? ¿Cómo fue? Le llamé, claro, le llamamos al instante después nada más salir de allí, que me hicieron una entrevista, nos hicieron fotos y luego allí le llamé directamente a Emilio, estuvimos hablando, le conté, se emocionó mucho y claro, él me dice, me acuerdo que me decía, Cris, pásame la película y yo, no, Emilio, no, esto yo lo quiero ver contigo, o sea, quiero verlo contigo al lado, es muy importante, o sea, yo lo quiero ver ahí al lado juntos, o sea, quiero que lo vea en la pantalla gigante. O sea, él todavía Es no tu vio el película. resultado. Él todavía no vio. Él todavía no lo ha visto, no. Claro, claro. El día en que vengas, dentro de un par de meses, van a sentarse juntos y verlo. A lo mejor en un estreno aquí en el público paraguayo. Ganas de ver a Emilio y compartir este momento, la ¿Y, verdad. y qué otros festivales participaría este corto tuyo, Cris? Pues de momento no hay otro, es que el circuito festivalero es muy complejo. Ajá. Hemos estrenado en este festival enorme y entonces ahora estamos esperando otras, esto lo gestiona una distribuidora. Entonces, de momento vamos a estrenarlo en Paraguay, luego lo bueno es que ya se ha estrenado, ya Sí. el niño, ¿cómo se dice? Hemos parido al niño, Ajá. por así decirlo. Y entonces ahora lo vamos a estrenar en Paraguay, luego en España y ya tendrá como su recorrido en otros festivales por el mundo. Sobre todo es que lo vean. Cuando Es la muy gente se te importante que la gente acercaba, lo... cuando la gente se te acercaba a elogiar el trabajo, ¿qué te decía? Preguntaba por Paraguay, te decía que no había conocido esa historia, no conocía el país. ¿Qué te decía? ¿Qué les llegaba de la obra? Es muy fuerte porque la gente se te queda mirando y te dice como es muy emotivo. Y Emilio, es que, ¿sabes qué pasa, Juan? No te puedo contar mucha cosa Correcto. porque si no, pelar muchas cosas y no. Hasta donde se pueda. Hasta donde se pueda. Me gustaría saber qué les atrajo, qué les sedujo a ese público tan exigente del corto en sí, sin revelar mucho, como me decís, por supuesto. Claro, sobre todo, ¿cómo está Emilio? ¿Cómo Ajá, está? O sea, me preguntan, ¿cómo está Emilio? ajá, O sea, preguntan por él. O sea, ¿qué ajá, tal está? ¿Cómo está Emilio? O sea, y tampoco se te quedan mirando y te dicen felicidades, enhorabuena. ajá, Pero no te preguntan más porque es una historia bastante dura. ajá. Y en cuanto al idioma, el audio es original y se pasa subtítulos en el idioma de ellos. ¿Cómo fue eso? Exacto. Eso fue, lo pusieron el subtítulo en polaco. Ujú. Y era, lo estaba contando Emilio, o sea, el que hablaba era Emilio Claro. con la mezcla del español y el guaraní, el yopará, ¿no? Claro, claro, y ahí ese es todo un desafío a través de ustedes los cineastas, llegar Sí, es muy, digamos, es captar muy el fuerte. mensaje en sí, el espíritu en sí de lo que él está diciendo y traducirlo a un idioma tan distinto al nuestro, ¿no? Es muy fuerte porque la gente se reía ahí en un momento, dice Emilio, cuando yo conocí a Emilia, cuando yo conocí a Nimia, Ujú. eh, pues nos íbamos a bailar bolero, y entonces ya nos entró la calentura, y entonces en ese momento se ríe. O sea,
No, tengo muchas ganas que la gente en Paraguay lo vea, de verdad, Claro que sí, porque ha quedado un trabajo muy bonito. Y la realmente. Y historia de Emilio se merece, vamos, o sea, es que se merece que lo vea todo el mundo. vos sabes que no solamente vos que vivís lejos de Paraguay y hace muchos años, no solamente vos, no solamente para vos fue una revelación la historia de Emilio, sino para muchos de nosotros también. Y yo estoy muy seguro que el público de nuestro país que vaya a ver el corto cuando se estrene aquí va a ir para conocer la historia de él y estoy seguro de que muchos, no sé, van a tener esa historia como algo que nunca antes lo habían escuchado, ¿no? Alguien sabemos que hay muchas historias que tienen que ser contadas, pero la manera en que vos lo estás haciendo me parece que va a ser una de las primeras veces que el público va a tener la posibilidad de conocer a Emilio en una faceta más allá de lo actoral o de dirigir teatro. Realmente me parece que ese es el gran aporte de Ángeles y Demonios, Cris. Y sobre todo que está contado de una forma muy delicada, porque es Ajá. un tema bastante delicado. O sea, abre, o sea, un debate, ¿no? Bastante. Me interesa saber, aquel proyecto que te había traído en esa oportunidad y que permitió que contactases con Emilio, ¿quedó ahí, se desarrolló también? ¿Cómo fue? Eso fue un ejercicio. Es que la historia de Soledad Barrett es una historia eh, mm, bastante rica para un creativo, para un guionista, para un documentalista, eh, pero es verdad que ya sea documental, ya sea ficción, ya sea... es caro hacer ese proyecto en concreto. Ajá, pero Es bastante caro. está ahí en Yo tengo puerta siempre. conocimiento de ese proyecto, es grande, es muy grande. Yo lo desarrollé para hacer una serie, porque la Ajá. historia es como que abarca muchos lugares de Latinoamérica. Pero digamos que está pendiente el proyecto entonces. Está allí, está allí, pero sé que hay otra gente, otros compañeros, otros guionistas que están trabajando ese proyecto. Paraguay te daría más historias para contar, Cris. ¿Estás convencida de eso? Las próximas veces que venga a Paraguay ya venís, digamos, con la suficiente apertura, tiempo e instrumentos también como para captar otras historias parecidas a las de Emilio. Tenés conciencia de eso, ¿no? Pero totalmente, además, Paraguay es una escenografía constante. O sea, es que Paraguay, o sea, es tan rico para rodar, para contar historias, y además es que hay un montón de gente muy creativa, Ajá. con un talento enorme, maravilloso. O sea, todo el equipo con el que trabajé, el cortometraje que hice con Lloradeiro, con mi amigo querido, todo el equipo también fueron los que hicieron conmigo el documental de Emilio Barreto. Em, entonces, yo creo que siempre voy a trabajar con ellos. Claro que sí, claro que sí. Y es que la historia que estoy escribiendo, la historia que quiero hacer, la película que quiero rodar en Paraguay, que va a ser mi primer largometraje de ficción, lo voy a hacer en Paraguay. Empieza en Madrid y la historia transcurre en Paraguay, acaba en Paraguay también. ¿Y ese proyecto dentro de cuánto estaría comenzando a dar sus primeros pasos, Cris? Ese primer Claro, largometraje. es que de palabras mayores, porque cuando empiezas un proyecto, o sea, primeramente el guión, que si no hay guión, Claro. no hay película. Ajá. Entonces estoy con el desarrollo del guión. Estoy empezando, de hecho, el jueves voy a Valencia a una masterclass, que es la semana del mercado de cine de valenciano aquí en España. Ajá. Entonces voy allí, estoy preparando este guión y lo estoy trabajando con una mujer, Yolanda Barraza, que es la que me está guiando en esto. Y bueno, ahí estoy trabajando, así que igual dentro de 2 años más o menos empezaré a rodar, Ujú. Bueno, porque hay que Cris. buscar financiación, son muchas cosas al final, y sobre todo el guión. El guión es lo más importante en una película, y, y eso quiero que esté muy bien, porque es mi primer, bueno, es que hay que prepararlo bien. Me imagino, me imagino. Cris Arana, encantadísimo de charlar contigo. Yo te agradezco que nos hayas dado tu tiempo. Fue genial conocerte, fue genial cómo se gestó lo de Ángeles y Demonios y bueno, cómo reaccionó ese público que fuiste la primera sorprendida y emocionada por ello. Sí. Y bueno, esperamos pronto tenerte por acá y poder ver nosotros también ese corto. Por favor, muchísimas gracias, nos vemos pronto, ¿vale?
Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Excelente realmente. Cris Arana, cineasta paraguaya radicada en España hace mucho tiempo, hablándonos acerca de Emilio Barreto, Ángeles y Demonios, un corto que habla de una historia de él, conocido en el mundo del teatro, de la dirección teatral, pero lo que muchos no conocíamos y vamos a conocer y conocemos a través de esta historia contada por la cineasta Cris Arana, es que estuvo 13 años preso sin ser juzgado, sin que se haya cumplido con él el debido proceso. Historias como esas hay muchas en Paraguay que vienen de la época del gobierno militar y que son rescatadas, algunas de ellas a través del trabajo de gente tan interesante como Cris Arana. Hasta la próxima en La Esencia.